y vi caer del cielo a Satanás como un rayo. Estas palabras de Lucas capítulo 10 versículo 18 resuenan en mi mente como un eco que trasciende el tiempo. Hablan de una caída, una expulsión, un evento tan trascendental que marcó el destino de seres que, según los textos antiguos, habitaban en las alturas celestiales. Pero, ¿quiénes son estos ángeles caídos? ¿Por qué cayeron, y cuál es su propósito ahora? Para comprender su misterio, primero debemos explorar sus orígenes. En la Biblia, los ángeles son presentados como seres celestiales creados por Dios, dotados de poder, sabiduría y belleza. Algunos estaban encargados de tareas específicas, mensajeros divinos, protectores, guerreros. Sin embargo, el relato de los ángeles caídos nos muestra que no todos permanecieron fieles a su Creador. Uno de los relatos más antiguos y enigmáticos sobre estos seres se encuentra en el libro de Ezequiel, específicamente en el capítulo 28. Aunque se dirige al rey de Tiro, muchos creen que este pasaje describe la caída de un ser angelical conocido como Lucifer. Se habla de un querubín cubridor, perfecto en sus caminos, lleno de esplendor, hasta que se halló en el iniquidad. Su corazón se llenó de soberbia a causa de su hermosura, y su sabiduría se corrompió por su gloria. ¿Qué fue exactamente lo que sucedió? La tradición sugiere que Lucifer, el portador de luz, se rebeló contra Dios, buscando igualarse al Altísimo. En su arrogancia, se apartó de la sumisión al Creador, y junto con él, una tercera parte de los ángeles se unieron a su causa. Esto se menciona indirectamente en Apocalipsis capítulo 12 versículo 4, donde se describe cómo la cola del dragón arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo. Pero aquí surge una pregunta inquietante: ¿qué motivó a seres tan cercanos a la perfección a rebelarse? La soberbia es la respuesta más común, pero también podría haber otros elementos: el deseo de autonomía, el rechazo a la autoridad divina, o incluso un plan más profundo y oscuro que aún no comprendemos. La caída no solo fue una separación espiritual. Estos ángeles perdieron su lugar en el cielo y fueron arrojados a un estado de condenación. Sin embargo, su historia no termina aquí. Estos seres, ahora conocidos como demonios, no desaparecieron en el olvido. De hecho, juegan un papel crucial en los eventos que siguen en la narrativa bíblica y en las creencias de muchas tradiciones espirituales. Lo que más me intriga es la dualidad que representan. Por un lado, eran criaturas de luz, creadas con un propósito divino. Por otro, ahora se perciben como seres oscuros, enemigos de todo lo bueno. Este contraste plantea una reflexión importante: ¿son los ángeles caídos un recordatorio del poder del libre albedrío? ¿O simplemente un ejemplo de cómo incluso lo más puro puede corromperse? Su historia es solo el comienzo de un misterio mucho más profundo. Quiero llevarte a las raíces de estos relatos y explorar lo que las escrituras, los textos apócrifos y las tradiciones nos revelan sobre ellos. ¿Realmente comprendemos quiénes son? ¿O apenas estamos arañando la superficie de su verdad? Hubo una guerra en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Estas palabras del Apocalipsis capítulo 12 versículo 7 describen un evento que resuena como un eco de conflicto eterno. Pero no es una guerra como la que conocemos, es una batalla cósmica entre la luz y la oscuridad, una confrontación que determinó el destino de los ángeles caídos y su lugar en la creación. Para entender mejor este relato, es importante detenernos en la figura del dragón, identificado en las Escrituras como la antigua serpiente, el diablo, o Satanás. Este ser no solo es el líder de la rebelión, sino también el símbolo de todo lo que se opone a Dios. La guerra celestial no fue solo un enfrentamiento físico, sino una lucha de voluntades, una rebelión contra el diseño divino. ¿Pero qué tan profunda fue esta rebelión? El libro de Enoc, un texto apócrifo que no forma parte del canon bíblico oficial pero que ha influido profundamente en la percepción de los ángeles caídos, arroja luz sobre este tema. Según Enoc, un grupo de ángeles conocidos como los vigilantes descendió a la tierra, y en lugar de proteger a la humanidad, se involucraron con ella de maneras prohibidas.
Se dice que estos ángeles tomaron mujeres humanas como esposas, engendrando una raza híbrida llamada los Nepilim, gigantes que llenaron la tierra de violencia. Este acto no solo representó una traición contra Dios, sino una corrupción del orden natural. Los vigilantes no solo compartieron conocimientos sagrados con los humanos, como la metalurgia, la hechicería y la astrología, sino que también sembraron caos y destrucción. Este relato nos muestra que la caída no fue solo espiritual, sino también física y moral, una desobediencia que afectó tanto al cielo como a la tierra. Pero hay algo aún más perturbador en esta narrativa, la conexión entre los Nepilim y los ángeles caídos. Los textos sugieren que estas criaturas híbridas, nacidas de una unión prohibida, fueron eliminadas en el diluvio, pero sus espíritus vagan como entidades malignas, atormentando a la humanidad. Esto plantea una pregunta inquietante: ¿los ángeles caídos siguen influyendo en nuestro mundo a través de estas manifestaciones? Lo fascinante de estos relatos es cómo nos invitan a reflexionar sobre la naturaleza del pecado y la responsabilidad. Los vigilantes no cayeron simplemente porque fueron tentados, sino porque decidieron conscientemente abandonar su misión divina. Esto nos lleva a una conclusión: la caída no es solo un castigo, sino el resultado inevitable de elegir un camino apartado de Dios. Sin embargo, no todos los relatos sobre los ángeles caídos se limitan a su rebelión. Algunos textos, como el de Judas capítulo 1 versículo 6, mencionan que estos ángeles están encadenados en prisiones de oscuridad, reservados para el juicio. Esto plantea otra pregunta: ¿están realmente libres para actuar, o sus acciones están limitadas hasta el fin de los tiempos? La idea de un juicio final nos recuerda que la historia de los ángeles caídos no ha terminado. Su influencia, su poder y su destino final son temas que continúan fascinando a teólogos, historiadores y creyentes por igual. ¿Qué propósito tiene Dios al permitir que estas entidades sigan existiendo? ¿Es un recordatorio de la justicia divina o una prueba para la humanidad? En última instancia, el misterio de los ángeles caídos no solo trata sobre su rebelión o su castigo, sino sobre las lecciones que su historia nos deja. La soberbia, el deseo de control y la desobediencia son temas que trascienden el tiempo y el espacio, conectándonos con estas figuras de una manera inquietante y profunda. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Este pasaje de Mateo capítulo 13 versículo 41 nos revela algo profundo: el destino de los ángeles no solo está conectado al cielo, sino también a la tierra, donde su influencia parece extenderse de formas que a menudo pasan desapercibidas. La historia de los ángeles caídos está plagada de señales que sugieren que su rebelión no solo buscó apartarse de Dios, sino también corromper el propósito de su creación. Un aspecto particularmente intrigante es cómo las culturas antiguas de todo el mundo parecen aludir a figuras similares a los ángeles caídos en sus tradiciones. Por ejemplo, en las mitologías mesopotámicas se mencionan seres llamados Anunnaki, que algunos interpretan como deidades rebeldes que interactuaron con los humanos, impartiendo conocimiento y tecnología a cambio de adoración. En Grecia, los titanes son descritos como seres poderosos que desafiaron a los dioses y fueron castigados por su osadía. Estas historias, aunque diferentes en contexto, comparten un hilo conductor: la narrativa de una rebelión celestial que altera el orden divino. Es posible que estos relatos reflejen ecos de una verdad común, un evento que quedó grabado en la memoria colectiva de la humanidad. El libro de Enoc y otros textos no canónicos plantean que los vigilantes, después de su caída, se convirtieron en entidades adoradas por las civilizaciones antiguas como dioses, pero no como el Dios único y verdadero, sino como fuerzas oscuras que exigían sacrificios y veneración a cambio de favores. Esto nos lleva a una pregunta esencial: ¿qué busca realmente un ángel caído? Las Escrituras indican que su misión principal es apartar al hombre de Dios, fomentando el caos, la idolatría y la desobediencia. Pero no lo hacen con manifestaciones evidentes, su astucia radica en la sutileza. Satanás mismo es descrito como un ángel de luz en 2 Corintios capítulo 11 versículo 14, sugiriendo que los ángeles caídos pueden disfrazarse de bien para lograr sus fines. Este engaño no solo confunde, sino que también seduce, presentando el mal como algo atractivo, deseable.
Además de su influencia espiritual, los ángeles caídos parecen tener un interés especial en las estructuras de poder humano. Algunos teólogos y estudiosos de textos antiguos argumentan que su interacción con los gobernantes terrenales ha sido una constante a lo largo de la historia. Esto se refleja en el libro de Daniel, donde se menciona al príncipe del reino de Persia, un ser espiritual que obstaculiza a los mensajeros de Dios. Este detalle nos sugiere que la rebelión de los ángeles caídos no solo se limita a influencias individuales, sino que también podría estar relacionada con sistemas enteros de opresión y corrupción. El impacto de su caída no se limita al pasado ni al ámbito espiritual. En el Nuevo Testamento, Jesús menciona que la lucha contra el mal no es que contra sangre y carne, sino contra principados, potestades y gobernadores de las tinieblas, Efesios capítulo 6 versículo 12. Estas palabras nos revelan que los ángeles caídos no son entidades lejanas o inactivas, su presencia aún se siente en la lucha diaria entre el bien y el mal. Pero, ¿cómo afecta esto a la humanidad hoy? Una perspectiva intrigante es que los ángeles caídos no solo buscan destruir, sino también imitar. Según algunos estudiosos, estos seres buscan replicar el diseño divino para sus propios propósitos, creando falsos sistemas de creencias, filosofías y poderes que alejan al hombre de la verdad. Sus tácticas no son explosivas, sino insidiosas, sembrando dudas, divisiones y deseos que parecen inofensivos pero que conducen a la destrucción espiritual. No podemos ignorar la conexión entre los ángeles caídos y el fin de los tiempos. En el libro del Apocalipsis, se describe un momento en el que estos seres serán juzgados y destruidos. Hasta entonces, su actividad parece ser tolerada por un propósito mayor, quizás como parte del plan divino para purificar a la humanidad y revelar su justicia. Este pensamiento es a la vez inquietante y esperanzador, recordándonos que aunque el mal parezca triunfar, su destino final ya está escrito. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a prisiones de oscuridad, para ser reservados al juicio. Este versículo de 2 Pedro capítulo 2 versículo 4 nos recuerda algo crucial: los ángeles caídos no están más allá de la justicia divina. Sin embargo, mientras ese juicio final se aproxima, su actividad en el mundo sigue siendo un enigma que merece ser explorado. Uno de los aspectos más desconcertantes sobre los ángeles caídos es su aparente obsesión con la humanidad. En las escrituras y textos apócrifos, estos seres no parecen conformarse con su expulsión del cielo, buscan interferir activamente en la vida de los hombres. ¿Por qué? Algunos creen que su odio hacia Dios los lleva a intentar sabotear su creación más preciada. Para ellos, destruir al ser humano no es solo un acto de venganza, sino también una manera de desafiar al Creador. Un ejemplo de esta interferencia se encuentra en el Génesis, capítulo 6, donde se menciona a los hijos de Dios tomando esposas humanas y dando lugar a los Nepilim. Este relato ha generado un intenso debate. Algunos lo interpretan como una alegoría, mientras que otros lo ven como un testimonio literal de la interacción entre lo celestial y lo terrenal. Si aceptamos la segunda interpretación, nos enfrentamos a una idea inquietante: los ángeles caídos no solo desobedecieron a Dios, sino que alteraron de manera directa el curso de la historia humana. Este episodio del Génesis plantea una cuestión aún más profunda: ¿hasta qué punto los ángeles caídos poseen el poder de influir físicamente en nuestro mundo? Los relatos sobre los Nepilim sugieren que no se limitan al plano espiritual, sino que también tienen la capacidad de manifestarse en formas tangibles. Esto podría explicar por qué muchas culturas antiguas hablan de seres divinos que caminaban entre los hombres, impartiendo conocimiento y reclamando adoración. Otro aspecto fascinante es el simbolismo detrás de estas uniones entre ángeles y humanos. Más allá de la transgresión física, representan un intento de romper la separación entre lo divino y lo terrenal, un acto de desafío contra el diseño de Dios. Si los ángeles caídos buscaron corromper la línea humana, ¿era su objetivo detener la llegada del Mesías? Este pensamiento ha llevado a algunos teólogos a interpretar el diluvio como una respuesta divina no solo al pecado humano, sino también a la contaminación de la creación por parte de los vigilantes. Pero el impacto de los ángeles caídos no se limita al pasado.
En muchos relatos contemporáneos sobre fenómenos paranormales, se menciona la presencia de entidades que parecen tener un conocimiento profundo y un objetivo oscuro. Algunos los asocian con los ángeles caídos, argumentando que han cambiado sus tácticas a lo largo del tiempo, operando ahora bajo el disfraz de figuras espirituales, extraterrestres o incluso energías benignas. Este cambio de estrategia es un recordatorio de su astucia. Estos seres no solo operan a través de la fuerza, sino también mediante el engaño. Satanás, su líder, es descrito como el padre de la mentira, y es lógico pensar que sus seguidores adoptan la misma táctica. Su objetivo no es solo dominar, sino también confundir, llevar a la humanidad a cuestionar la verdad, e incluso a adorar lo que parece bueno pero está profundamente corrupto. Lo más alarmante es cómo los ángeles caídos parecen ser capaces de influir en las estructuras de poder, las ideologías y las instituciones humanas. No es casualidad que en muchos textos sagrados se hable de principados y potestades como fuerzas espirituales que operan detrás de los sistemas de gobierno y las jerarquías terrenales. Esta idea nos lleva a reflexionar sobre el alcance de su influencia, cuánto del caos, la injusticia y la opresión que vemos en el mundo es el resultado directo de su manipulación. A pesar de su poder, no debemos perder de vista una verdad fundamental: su derrota está asegurada. Las Escrituras nos muestran que, aunque los ángeles caídos parecen tener una ventaja temporal, su destino final ya ha sido decretado. Serán arrojados al lago de fuego, junto con Satanás, para enfrentar el juicio eterno. Pero hasta entonces, su presencia es un recordatorio constante de la lucha espiritual que se libra en el mundo, una batalla en la que cada uno de nosotros juega un papel, consciente o no. Los ángeles caídos no solo representan una amenaza, sino también una advertencia. Nos recuerdan las consecuencias del orgullo, la desobediencia y el deseo de poder. Su historia no solo revela su caída, sino también la fragilidad del libre albedrío, incluso entre las criaturas más cercanas a la perfección divina. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Estas palabras de Jesús en Juan capítulo 10 versículo 10 describen la esencia misma de la obra de los ángeles caídos. Aunque fueron creados con un propósito divino, su caída los ha transformado en agentes de destrucción, cuya misión principal es oponerse a todo lo que refleja la voluntad de Dios. Su historia no solo habla de su rebelión, sino también de las maneras en que buscan distorsionar la creación. Uno de los aspectos más perturbadores de los ángeles caídos es su capacidad de sembrar confusión en el corazón humano. Este engaño no siempre es evidente, a menudo se presenta como una verdad distorsionada o como una alternativa aparentemente benigna al camino divino. En el libro de Génesis, la serpiente en el jardín del Edén, identificada más tarde como Satanás, no negó directamente la palabra de Dios. En cambio, plantó una duda: ¿con qué Dios os ha dicho? Este es el patrón típico de los ángeles caídos: manipular la verdad para hacer que el error parezca razonable. Más allá del engaño, estos seres buscan dominar a través del miedo. En muchas tradiciones religiosas y culturales, se les representa como figuras que intimidan y aterrorizan. Sin embargo, su poder no se limita a inspirar temor. También son maestros de la tentación, utilizando las debilidades humanas para llevar a las personas hacia la autodestrucción. Esto plantea una pregunta importante: ¿hasta qué punto su influencia está limitada por Dios? El libro de Job nos ofrece una visión única de esta dinámica. Satanás aparece ante Dios para pedir permiso de poner a prueba a Job. Este detalle es significativo porque revela que, a pesar de su rebeldía, los ángeles caídos no operan fuera de los límites permitidos por Dios. Aunque parecen tener libertad para actuar, su poder es limitado y supervisado, lo que demuestra que incluso en su rebelión, siguen siendo criaturas sujetas al control divino. En este contexto, su actividad en la tierra toma un nuevo significado. Su objetivo no es solo causar caos, sino también probar la fe y el carácter de los seres humanos. Esto puede sonar inquietante, pero también ofrece una perspectiva esperanzadora: sus acciones, aunque maliciosas, pueden convertirse en oportunidades para que las personas elijan el bien y se acerquen más a Dios. El Apocalipsis nos ofrece otro ángulo fascinante.
Describe cómo, en los últimos días, los ángeles caídos y sus seguidores desempeñarán un papel crucial en los eventos finales. Desde la liberación de criaturas demoníacas en el capítulo 9 hasta la batalla final en el Armagedón, su participación es un recordatorio de que la lucha entre el bien y el mal alcanzará su clímax antes del juicio final. Este relato no solo ilustra su persistencia, sino también su inevitable derrota. Otro aspecto intrigante es cómo los ángeles caídos pueden influir en las ideologías humanas. A lo largo de la historia, las filosofías que glorifican el ego, la rebelión contra la autoridad divina o el rechazo de la moralidad absoluta parecen resonar con las tácticas de estos seres. No siempre es necesario que se presenten de manera sobrenatural, su influencia puede estar detrás de movimientos culturales, políticos o sociales que buscan apartar a las personas de la verdad divina. Esto nos lleva a reflexionar sobre su presencia en el mundo moderno. ¿Cómo se manifiestan en una era de tecnología y escepticismo? Algunos argumentan que han adoptado formas más sutiles, infiltrándose en la mente y el corazón a través de medios como el entretenimiento, la ciencia malinterpretada o las filosofías que niegan la existencia de lo espiritual. Estas tácticas no son nuevas, pero se adaptan a cada época, demostrando su astucia y capacidad de evolución. Sin embargo, incluso en medio de su actividad, hay algo que los ángeles caídos no pueden borrar: la imagen de Dios en el ser humano. A pesar de todos sus esfuerzos por corromper y destruir, los hombres y mujeres siguen siendo portadores de una chispa divina que los ángeles caídos, en su estado actual, no poseen. Esto los llena de envidia y odio, impulsándolos a redoblar sus esfuerzos para desviar a la humanidad de su propósito eterno. La historia de los ángeles caídos no es solo un relato de rebelión, sino también una advertencia y un recordatorio del poder del libre albedrío. Su caída fue el resultado de una elección, y su historia nos enseña que nuestras decisiones también tienen consecuencias eternas. En última instancia, su existencia nos invita a reflexionar sobre el equilibrio entre la justicia divina, la misericordia y el propósito que trasciende incluso las acciones de los seres más rebeldes de la creación. Y el gran dragón fue arrojado, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Este pasaje de Apocalipsis capítulo 12 versículo 9 pinta un cuadro de caos cósmico, un momento en el que el conflicto celestial impactó directamente el mundo terrenal. Pero la expulsión no fue el fin de su influencia, sino el comienzo de una nueva etapa de su lucha contra Dios, ahora dirigida directamente a la humanidad. Un aspecto fascinante de los ángeles caídos es su capacidad para adoptar múltiples roles según el contexto. En las Escrituras, a menudo se les describe como engañadores, pero también como acusadores y tentadores. En el caso de Satanás, por ejemplo, su papel como acusador de nuestros hermanos, Apocalipsis capítulo 12 versículo 10, destaca su enfoque en la condenación. No se conforma con atraer a las personas hacia el pecado, también busca señalar sus errores ante Dios, intentando mostrar que la humanidad es indigna de su gracia. Sin embargo, no todos los ángeles caídos tienen el mismo papel o nivel de influencia. Algunos parecen tener autoridad específica sobre regiones o naciones. El libro de Daniel nos ofrece una visión interesante de esto cuando menciona al príncipe del reino de Persia enfrentándose al ángel Gabriel. Este encuentro revela que los ángeles caídos no solo operan individualmente, sino también como parte de una jerarquía estructurada, en una especie de ejército espiritual organizado que busca ejercer control sobre los asuntos humanos. Esta idea de una jerarquía oscura plantea preguntas intrigantes sobre cómo operan en el mundo. Si hay principados y potestades asignados a regiones específicas, ¿cómo afecta esto a las culturas y las sociedades? En el Nuevo Testamento, Pablo nos exhorta a vestirnos con toda la armadura de Dios para resistir los dardos de fuego del maligno, Efesios capítulo 6 versículo 16. Esta imagen sugiere que estamos en una batalla constante, no contra enemigos visibles, sino contra fuerzas espirituales que trabajan en las sombras. Otro elemento que merece atención es la conexión entre los ángeles caídos y los pactos o acuerdos espirituales. En muchas tradiciones y relatos, se habla de individuos o grupos que buscan poder, riqueza o conocimiento a través de alianzas con entidades sobrenaturales.
En estos relatos, los ángeles caídos suelen ser los que están detrás de estas ofertas, ofreciendo lo que parece ser una solución rápida o una ventaja, pero que a largo plazo lleva a la destrucción. Este patrón resuena con la advertencia de Jesús: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Marcos capítulo 8 versículo 36. Además de su influencia espiritual, los ángeles caídos parecen estar profundamente interesados en los sistemas de creencias humanos. No buscan solo que las personas pequen, buscan alejarlas completamente de la verdad divina. Una de sus estrategias más efectivas es la creación de falsos sistemas religiosos o ideologías que mezclan verdades parciales con mentiras. Esto es especialmente evidente en los tiempos modernos, donde las creencias que glorifican el relativismo, el materialismo o incluso la negación de lo espiritual encuentran un terreno fértil. El engaño de los ángeles caídos no siempre es obvio. A menudo se presenta como algo aparentemente positivo, como un movimiento de iluminación o progreso. Pero detrás de esa fachada se esconde un intento calculado de separar al hombre de Dios. En el libro de 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículos del 9 al 10, Pablo advierte sobre el hombre de pecado, cuyo poder se manifiesta con señales y prodigios engañosos, obras que claramente reflejan la influencia de los ángeles caídos. Un aspecto particularmente inquietante es cómo estos seres parecen manipular los deseos y emociones humanas para sus fines. La codicia, el orgullo, la lujuria y el miedo son herramientas que usan para influir en las decisiones de las personas. No necesitan poseer a alguien directamente, basta con influir en sus pensamientos, sugiriendo alternativas aparentemente inofensivas que eventualmente los alejan de la voluntad divina. Debemos recordar que, aunque los ángeles caídos tienen un poder considerable, su influencia no es definitiva. A lo largo de la Biblia, vemos cómo Dios utiliza incluso sus actos maliciosos para cumplir su plan. La crucifixión de Cristo es el ejemplo más claro de esto. Lo que los poderes de las tinieblas buscaron como una victoria, resultó ser la mayor derrota para ellos y la mayor redención para la humanidad. El misterio de los ángeles caídos es, en última instancia, un recordatorio de que la lucha entre el bien y el mal no es solo una metáfora, sino una realidad presente en cada aspecto de la existencia. Aunque su historia está llena de rebelión y corrupción, también nos señala hacia la esperanza eterna de la justicia y la restauración divinas. No os dejéis engañar, el pecado no se quedará sin castigo. Este principio, repetido en toda la Escritura, resuena fuertemente cuando consideramos el destino final de los ángeles caídos. Aunque ahora parecen operar con cierta libertad, su juicio está sellado. Su historia, sin embargo, no solo es una advertencia sobre las consecuencias de la rebelión, sino también un reflejo de cómo el poder divino prevalecerá sobre todas las fuerzas del mal. Uno de los elementos más impactantes en la narrativa de los ángeles caídos es la interacción entre su libertad actual y el juicio que les espera. En el libro de Judas, versículo 6, se menciona que algunos de ellos están reservados en prisiones eternas bajo oscuridad hasta el día del juicio. Esto sugiere que no todos los ángeles caídos tienen la misma libertad para actuar. Algunos están confinados debido a transgresiones específicas, mientras que otros siguen influyendo activamente en el mundo. El caso de estos ángeles encarcelados, a menudo asociados con los vigilantes mencionados en el libro de Enoc, es particularmente intrigante. Según este texto apócrifo, su pecado no fue solo desobedecer a Dios, sino también enseñar a los humanos conocimientos prohibidos. Se habla de que introdujeron artes como la magia, la astrología y el uso de armas, desafiando el orden divino al compartir secretos que la humanidad no estaba destinada a conocer. Esto plantea una pregunta profunda: ¿hasta qué punto la tecnología o el conocimiento pueden ser un arma de doble filo, algo que inicialmente parece un beneficio, pero que lleva a la corrupción? Los textos apócrifos, aunque no forman parte del canon bíblico, ofrecen una perspectiva interesante sobre la naturaleza de estos seres y sus motivaciones. En el libro de Enoc, los vigilantes son presentados como ángeles que, al contemplar la belleza de las hijas de los hombres, cedieron a sus deseos y tomaron esposas humanas. Este acto no solo fue una traición a su propósito original,
sino también un intento deliberado de mezclarse con la humanidad, dejando un impacto profundo y duradero en el curso de la historia. El resultado de esta unión, según Génesis 6 y otros textos, fue la aparición de los Nepilim, una raza de gigantes que aterrorizó a la tierra. Pero más allá de su presencia física, los Nepilim simbolizan algo más profundo, la corrupción de la creación. Representan lo que sucede cuando los límites establecidos por Dios son cruzados, cuando lo sagrado y lo profano se mezclan de maneras que no fueron diseñadas. A lo largo de las Escrituras, se hace evidente que los ángeles caídos no buscan únicamente destruir físicamente a la humanidad, sino también corromper su relación con Dios. Su táctica principal no es solo la fuerza, sino la seducción, ofreciendo caminos alternativos que prometen poder, conocimiento o satisfacción inmediata, pero que terminan alejando a las personas de la verdad. En este sentido, los ángeles caídos son la encarnación del engaño, presentan algo que parece atractivo pero que lleva a la ruina. El Apocalipsis amplía esta visión, mostrando cómo, en los últimos días, los ángeles caídos desempeñarán un papel crucial en la batalla final entre el bien y el mal. Desde las visiones de langostas demoníacas que surgen del abismo hasta la llegada de Satanás como el gran adversario, su actividad no disminuirá, sino que alcanzará un punto culminante antes de su derrota final. Este desenlace, aunque aterrador, también es un recordatorio de que su tiempo es limitado. Además, su influencia no solo se limita a lo sobrenatural. En muchos casos, parece operar a través de sistemas de poder, ideologías y estructuras que promueven el egoísmo, la opresión y la rebelión contra Dios. Esto lleva a una reflexión más amplia: cuánto del sufrimiento y la injusticia en el mundo actual puede rastrearse hasta estas fuerzas espirituales. Aunque no todo mal puede ser atribuido directamente a los ángeles caídos, su impacto en la cultura humana no debe subestimarse. Un aspecto clave en todo esto es la manera en que los ángeles caídos parecen adaptarse a los tiempos. En la antigüedad, su influencia se veía en ídolos, cultos y rituales. Hoy en día, podría manifestarse en formas más sutiles, filosofías que niegan la existencia de lo espiritual, movimientos que glorifican el individualismo extremo o incluso en el deseo desmedido por el poder y la fama. Su objetivo no ha cambiado, pero sus métodos se ajustan a cada generación. Sin embargo, incluso en medio de este conflicto, hay una verdad que brilla intensamente: Dios es soberano. Aunque los ángeles caídos actúan con gran astucia, sus esfuerzos nunca pueden anular el plan divino. De hecho, incluso sus mayores intentos de subversión pueden ser utilizados por Dios para cumplir sus propósitos, como lo demuestra la historia de la redención a través de Jesucristo. La presencia de los ángeles caídos en la narrativa bíblica no solo nos recuerda el peligro de la rebelión, sino también la seguridad de la victoria final. Aunque su historia está marcada por la desobediencia y la corrupción, también sirve como un testimonio de la justicia, el amor y el poder absoluto de Dios, que siempre tiene la última palabra. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Este pasaje del Apocalipsis capítulo 20 versículo 10 marca el desenlace definitivo de la historia de los ángeles caídos. Su destino, al igual que su rebelión, está firmemente bajo el control del Dios soberano. Aunque han causado estragos y sembrado caos a lo largo de la historia humana, su derrota final no es solo un acto de justicia, sino también una declaración del triunfo del bien sobre el mal. El lago de fuego, descrito como su destino final, no es simplemente un lugar de castigo. Representa el cumplimiento de la justicia divina, una justicia que no puede ser burlada ni pospuesta indefinidamente. Para los ángeles caídos, este destino es el resultado de su propia elección, de haber rechazado a Dios y haberse vuelto contra Él en un acto de orgullo y desafío. Su historia es, en última instancia, una advertencia sobre las consecuencias de oponerse al Creador. Sin embargo, este juicio final no ocurre de inmediato. Antes de su condena eterna, los ángeles caídos continúan operando en el mundo, llevando a cabo su misión de engañar y destruir. Esto plantea una pregunta importante: ¿cómo deben responder los seres humanos ante su influencia?
La Biblia nos ofrece una guía clara en Efesios capítulo 6 versículos del 10 al 18, donde Pablo nos llama a vestirnos con toda la armadura de Dios. Esta metáfora no solo nos recuerda que estamos en una guerra espiritual, sino también que tenemos las herramientas necesarias para resistir. La fe, la oración, la verdad, la justicia y la palabra de Dios son nuestras armas. Pero más allá de estas defensas espirituales, también debemos reconocer la importancia del discernimiento. Los ángeles caídos, al ser maestros del engaño, no siempre se presentan como enemigos evidentes. A menudo disfrazan su influencia en formas atractivas o incluso aparentemente beneficiosas. Por eso, debemos estar constantemente alerta, examinando cada pensamiento, acción e ideología a la luz de las Escrituras. Es fascinante considerar cómo la humanidad, a pesar de su fragilidad, juega un papel crucial en este conflicto. Dios, en su sabiduría, ha elegido a hombres y mujeres para ser sus representantes en la tierra, para reflejar su gloria incluso en medio de la batalla. Este llamado no solo es un honor, sino también una responsabilidad. Al resistir la influencia de los ángeles caídos, no solo defendemos nuestra fe, sino que también testificamos del poder de Dios sobre el mal. Pero el papel de los ángeles caídos en la narrativa bíblica no se limita al conflicto. También actúan como un contraste que resalta la gracia y el amor de Dios. Mientras que ellos eligieron la rebelión a pesar de estar en la presencia directa de Dios, nosotros, como seres humanos, tenemos la oportunidad de arrepentirnos y reconciliarnos con Él. Este contraste subraya una verdad fundamental: a pesar de nuestras fallas, Dios nos ofrece misericordia, algo que los ángeles caídos no experimentan. El destino de estos seres no solo es un recordatorio de la justicia divina, sino también un llamado a la esperanza. A pesar de la oscuridad que puedan traer, su historia ya está escrita, y el final es claro. Jesús, con su sacrificio en la cruz, aseguró la victoria definitiva. En Colosenses capítulo 2 versículo 15 se nos dice que Él despojó a los principados y potestades, exhibiéndolos públicamente y triunfando sobre ellos en la cruz. Este acto no solo marcó la derrota de los ángeles caídos, sino que también aseguró nuestra redención. Mirando hacia el futuro, la narrativa del Apocalipsis nos lleva al momento en que la batalla final será librada y ganada. La derrota de los ángeles caídos no es solo un evento futuro, sino una realidad que ya está en proceso. Cada acto de fe, cada oración y cada resistencia al mal contribuyen a este desenlace. Nosotros, como participantes en esta historia, estamos llamados a permanecer firmes, sabiendo que nuestra lucha no es en vano. Finalmente, la historia de los ángeles caídos nos lleva a reflexionar sobre la grandeza de Dios. A pesar de toda la astucia y poder de estos seres, no han logrado ni lograrán frustrar sus planes. Su existencia, aunque llena de rebeldía, sirve para resaltar la gloria, la justicia y la soberanía de Dios. Incluso su oposición será utilizada para cumplir sus propósitos eternos. Así, mientras la humanidad espera el día en que el mal sea erradicado para siempre, podemos encontrar consuelo en esta promesa: Dios siempre tendrá la última palabra. Los ángeles caídos pueden intentar desafiar su autoridad, pero al final, no son más que criaturas sujetas a su voluntad. Y en esa verdad, encontramos la esperanza de un futuro donde el mal no tendrá cabida, y donde la luz de Dios reinará por siempre.